Mesedez, jarraitu behar. Por favor, tenemos que continuar. Muy bien. Antes hablábamos de lo que es la complejidad, cómo funcionan a día de hoy los procedimientos de socialización de las personas en situaciones complejas de vulnerabilidad. Y ahora vamos a hablar acerca de las buenas prácticas en ese abordaje de la complejidad. Vamos a hablar de los itinerarios mixtos de inclusión, precisamente. Mixtos de inclusión que vamos a conocer ahora son un caso particular dentro de la atención integrada o de la integración horizontal de políticas. En Lanbide, en el Servicio Vasco de Empleo, han estado 2 años con un proceso de experimentación y ahora están evaluándolo y sacando conclusiones, viendo resultados, el impacto que ha tenido y los aprendizajes que nos van a explicar ahora. Álvaro Ugarte Gómez izango da gure Álvaro Ugarte Gómez será nuestro siguiente orador. Él es licenciado en Ingeniería de Telecomunicación. Entre los años 2008 y 2015 él ha sido responsable de proyectos de Lanbide y desde entonces es responsable del servicio de prestaciones de Lanbide, del Servicio Vasco de Empleo. Adelante, Álvaro. Guztioi, gracias por venir a todas y a todos. Estamos muchísima gente hoy. Para presentaros, algunos de vosotros habéis participado, algunos de vosotros ya conocéis, pero para presentar todo lo que ha sido el proceso de pilotaje y de experimentación de los itinerarios mixtos en Lanbide. La presentación se divide básicamente en 4 apartados: qué es un itinerario mixto y, como consecuencia, qué no es. Una breve descripción del proceso, voy a ser muy breve, los principales aprendizajes y, sobre todo, algo que todavía nos faltaba por presentar, que son los resultados y la evaluación y el impacto que ha tenido esta experimentación. Y para empezar, vamos a empezar con un pequeño vídeo que explica un poco de el contexto de lo que vamos a tratar. El audio. Oztopoak osasun fisikoarekin edo mentalarekin lotuta egon daitezke. Obstáculos pueden estar relacionados con cuestiones sanitarias, con cuestiones relativas a los cuidados, con el tema de la convivencia o con la soledad no deseada. Y también a veces el hecho de vivir en familia puede suponer un obstáculo. Puede haber obstáculos relacionados con la vivienda y los transportes. Hay muchos obstáculos para el empleo y todos están relacionados en las vidas de las personas. En este sistema público de estado de bienestar tratan cuestiones como el ámbito sanitario, cuidados, convivencia. Tienen la responsabilidad de remover todos estos obstáculos, pero el hecho de que las actividades de las instituciones no estén alineadas o sean contradictorias dificulta la situación aún más. Como nos decía un poco el vídeo, ¿no? Los ámbitos en los que se mueven las personas requieren de intervenciones especiales, ¿no? Y queremos primero empezar por qué entendemos como un itinerario mixto, ¿no? El producto de toda esta experimentación nos ha llevado a una definición que me vais a permitir leerla porque creemos que viene de todo este proceso de aprendizaje y en la que hemos acabado definiendo los itinerarios mixtos como procesos personalizados de acompañamiento compartido entre los distintos sistemas, los profesionales que conforman esos sistemas del estado de bienestar. Son procesos que están dirigidos a abordar las realidades específicas de riesgo o exclusión sociolaboral derivados de la intersección entre varios ámbitos vitales, tanto laborales como sociopersonales, y en contextos determinados, ¿no? Conceptos que se han ido apareciendo en la mesa marco que hemos tenido: interseccionalidad, acompañamiento. Al final hay 2 claves en esta definición: el acompañamiento compartido. Ante todo y sobre todo, los itinerarios mixtos pretenden ser un proceso de acompañamiento de las personas. Y un concepto también que ha salido en la mesa anterior, la intersección o interseccionalidad. Al final, los ámbitos en los que se mueven las personas interseccionan, ¿no? Nos lo han comentado, lo comentaba Melania, lo comentaban Joan, lo comentaba Miguel Ángel. Son intersecciones de ámbitos que no solamente pueden ser aditivos, sino multiplicativos, pero que además tienen un contexto. Y en un determinado contexto pueden suponer un riesgo de exclusión o no.
Ponían un ejemplo, antes lo ponía Melania, ¿no? Y es un ejemplo que ponemos: mujer, eje género, eje discapacidad, ¿no? Bueno, pues en un contexto de un empleo normalizado masculinizado puede ser un motivo de exclusión. Quizá en un contexto de empleo protegido, pues esa posición de discapacidad y de género no suponga un motivo de exclusión, ¿no? Entonces, las intersecciones de los ámbitos se mueven en contextos concretos. Y nos gusta mucho, eso es el qué, ¿no? ¿Qué abordamos? Esa complejidad, esos ámbitos, esas intersecciones. Pero el cómo lo abordamos, nos gusta mucho una metáfora que se la hemos tomado prestada a Lucas Platero, del juego del micado, ¿no? Que muchos, o entiendo que casi todos conoceremos, ¿no? Ese juego en el que palillos de diferentes colores se mezclan y hay que ir retirándolos sin que se caiga toda la estructura, ¿no? En esta metáfora pues tenemos diferentes cosas. Los jugadores serían los profesionales de los diferentes ámbitos del estado de bienestar. En vez de competir entre nosotros para ver quién tira la estructura, colaboramos para que no se caiga esa estructura y hacer una intervención coordinada. Y los palillos en esos ámbitos vitales, esas barreras que, como veíamos en el vídeo, pueden tener las personas. Entonces, lo que procuramos es, desde esa mirada amplia, desde los diferentes sistemas, determinar en cada momento quién, qué jugador, qué profesional retira qué palillo, qué ámbito vital trabajamos para que esa intervención compartida haga que no se caiga toda la estructura, ¿no? Yo creo que es una metáfora que es muy gráfica y que ilustra muy bien lo que pretendemos hacer en estos procesos de acompañamiento mediante itinerarios mixtos. Es un proceso que Eva nos decía 2 años, bueno, ya casi 3 años de experimentación, 3 años de proyecto. Empezó en enero del 2022 hasta junio del 2023 en la construcción de un marco teórico de esos itinerarios mixtos, que desde septiembre del 2023 hasta marzo del 2025, inicialmente hasta el septiembre del 2024, pero viendo las complejidades de los acompañamientos, las duraciones de los acompañamientos, se decidió extender 6 meses más hasta marzo del 25. Se han estado desarrollando 14 proyectos experimentales que, a la vez, mediante encuentros de aprendizaje mutuo, se han ido extrayendo conclusiones, se han ido modificando, se han ido modulando las formas de trabajo, y que estamos ahora, entre marzo y ahora junio del 2025, haciendo la evaluación de impacto y los resultados que han obtenido. Que hoy presentaremos los resultados finales, que todavía no los habíamos presentado en sociedad. Hoy es puesta de largo un poco de los resultados de estos acompañamientos. Como os digo, 14 proyectos, muy rápidamente, distribuidos territorialmente, 1,2 millones de euros, 18 meses finales de duración de los procesos y 359 personas atendidas, con la participación de 15 entidades del tercer sector social, liderando en muchos casos algunos de estos proyectos, dándole la importancia al tercer sector social que tiene y que también tenemos recogida en la ley del tercer sector social de Euskadi. Los sistemas de bienestar del estado del bienestar que han participado, empleo, con una doble participación, con una doble figura, por un lado como participante, como un sistema participante en estos procesos y como impulsor y coordinador de todos los proyectos. El Sistema Vasco de Servicios Sociales, 16 servicios sociales de base y los 3 servicios sociales forales en la atención secundaria. Salud, la red mental de salud, la red de salud mental, perdón, y educación de una manera un poco más indirecta a través de un centro concertado. Antes de empezar a hablar un poco de las personas participantes, vamos a hablar un poco de la herramienta que, dentro del marco de la Ley 14/2022 de la garantía de ingresos, era una de las herramientas que se preveían tener o de la que dotarse para todos estos procesos de inclusión, que es lo que hemos llamado la EBEI, la escala breve de empleo e inclusión, o herramienta de triaje, que utilizamos para, de alguna manera, ver en qué estado se encuentran las personas en diferentes ámbitos. Es un enfoque con una visión multidimensional, no nos centramos únicamente en cuestiones relativas al empleo, sino que tenemos tanto factores individuales, personales y profesionales, como contextuales y sociales. Se ve desde una mirada mucho más amplia, eso sí, siempre relacionada con el empleo.
Es decir, se abordan diferentes ámbitos. Ahí podéis ver cuidados, menores a cargo o personas dependientes, red de apoyo, autonomía, situación legal, transporte, diferentes ámbitos en la parte más sociopersonal y diferentes ámbitos en la parte más profesional, ¿no? Pues objetivos profesionales, estrategias de búsqueda de empleo, desempeño, experiencia, formación, bueno, un ámbito mucho más multidimensional del que se venía estudiando hasta ahora. Como veis, están divididos en dos ramas. La parte izquierda son los ámbitos profesionales y la parte derecha los sociopersonales. En esto es importante decir que los valores se enmarcan en 4 niveles de intensidad, de lo que supone una barrera en acceso al empleo, lo que es una limitación, lo que quizá en este momento no supone una limitación, pero que hay que tenerlo en cuenta porque podría convertirse en ello, o lo que supone una fortaleza. Lo que digo, están siempre orientados a su efecto en la búsqueda o en el acceso a un empleo. No se trata de determinar si una persona tiene un cuidado de menores, sino si eso supone un problema en su acceso al empleo. Es decir, o una red de apoyo, ¿no? Si la red de apoyo supone un problema en el acceso al empleo o no. Entonces, no intentamos sustituir el diagnóstico social en ningún caso, sino simplemente valoramos esos ámbitos sociopersonales de cara a su efecto en la empleabilidad. En base a todos estos ámbitos, intentamos oír un poco, ¿no? Y es otra de las cosas que ha salido en la mesa anterior, de los perfiles. Y hablamos más de contextos, ¿no? Hablamos de situaciones análogas de realidades de exclusión. Los gráficos polares son un poco difíciles de entender, entonces tampoco voy a profundizar. El documento que hemos sacado como producto de toda esta experimentación detalla mucho más esos gráficos, pero sí que voy a detener en una casuística muy concreta, ¿no? Cómo el no contar con apoyos es algo transversal en todos los grupos que observamos, ¿no? Y por eso, lo que hemos dicho, los procesos itinerarios son, sobre todo y ante todo, procesos de acompañamiento a las personas, ¿no? Esa falta de apoyos es una característica transversal a cualquiera de los grupos. Luego hay, pues bueno, ya veis que hay diferentes grupos, el 1 y el 2, en los que la situación administrativa pues es, digamos, el centro de masas de esos grupos. En otros es un tema de materiales, bien sea ingresos o vivienda. Bueno, los diferentes grupos en los que tenemos caracterizadas a las personas. De cara a abordar los aprendizajes, bueno, pues voy a pasar un poco rápido, pero bueno, nos hemos fijado en las diferentes fases del proceso, ¿no? Desde la valoración inicial, el diagnóstico, la planificación, el acompañamiento o la intervención y el seguimiento y evaluación. Y de ahí nos han salido los principales aprendizajes. Como aprendizaje transversal, ¿no? y muy importante, esta forma de funcionar ha supuesto o ha posibilitado un cambio de paradigma, ¿no? en la manera de trabajar. Y también se ha hablado, creo que lo ha comentado Garbiñe, ¿no? La necesidad de que los sistemas sean más moldeables, sean menos rígidos, sean más líquidos, ¿no? Hablamos un poco de sistemas líquidos, de que las barreras entre los diferentes sistemas del bienestar se diluyan de alguna manera y puedan confluir, ¿no? También como un nuevo paradigma, como una nueva metodología, ¿no? Una manera de abordar la intervención de las personas con una mirada más amplia, no cada uno desde su sistema, no si somos, en nuestro caso, Lanbide, nos centramos únicamente en las cosas profesionales y no salimos de ahí, ¿no? Hay que buscar, dar un paso atrás, buscar una mirada más amplia que incluya todos esos ámbitos que reúnen las personas, ¿no? Y la necesidad, ¿no? Repensarnos también los profesionales. Al final, tenemos que incorporar a los profesionales del sistema de bienestar esa mirada interseccional, ¿no? Esa mirada amplia de los problemas o de los ámbitos que confluyen en las personas. Por otro lado, es importante un respaldo normativo, ¿no? Pasar de esas relaciones profesionales más ¿cómo decirlo?,
pues menos de informales, ¿no?, a de alguna manera formalizar esas relaciones profesionales, que tenga un respaldo a que esas relaciones no se den por la voluntad o por la informalidad de los agentes intervinientes, ¿no?, sino que haya un respaldo a que esas relaciones se hagan de manera formal. Y, por último, también los periodos temporales de acompañamiento de intervención, ¿no? Lo que nos ha demostrado también la experiencia de estos pilotos es que son itinerarios largos, son apoyos que hay que darlos con una duración, en muchos casos, muy amplia. No podemos limitarnos a procesos cortos, ¿no?, como hemos comentado. Inicialmente estábamos hablando o habíamos previsto un año en las intervenciones. La realidad es que cuando ofrecimos prorrogar los 6 meses más, 13 de los 14 proyectos decidieron continuar porque los procesos con las personas no se interrumpen, ¿no?, con esas duraciones que podamos establecer predeterminadas, así que necesitamos esa flexibilidad en los acompañamientos y en la duración de los mismos. Y luego tenemos pues aprendizajes más concretos en los diferentes ámbitos, ¿no?, pues tanto en el ámbito del acceso y selección de las personas participantes, como en las valoraciones iniciales, en las planificaciones. Bueno, no sé si detallarlos, no es como muy de tiempo, pero bueno, en principio, bueno, una de las cosas que ha facilitado mucho en estos pilotos ha sido cuando las personas venían siendo atendidas ya en los sistemas que han intervenido, ¿no? Si ya venían siendo atendidas, bueno, pues las valoraciones estaban hechas, el conocimiento sobre los ámbitos de esas personas era más amplio y era más acertado, y los diagnósticos eran mucho más adecuados. Los cambios en la experimentación ha permitido modificar, ¿no?, en base a toda esa práctica y esos aprendizajes, el perfil de las personas participantes en algunos proyectos. Debemos entender que al final esas 359 personas quizá no han sido atendidas todas a la vez, ¿no? Ha habido gente que entra, que sale. Los proyectos han sido proyectos con un número de participantes, una media de entre 8 o 12, aunque ha habido algunos que llegaban hasta 30 o 40 personas, ¿no?, pero bueno, con diferentes situaciones, y que nos ha permitido, ¿no?, una flexibilidad en la entrada y salida de esas personas. En cuanto a la evaluación inicial y diagnóstico, pues lo que extraemos también de toda esta experimentación es que, de manera general, aquellos proyectos en los que se ha elaborado un diagnóstico conjunto que recogía las diferentes miradas de los sistemas, pues a través de un diagnóstico previo de cada sistema, por ejemplo, pues han resultado más efectivos a la hora de realizar esa planificación conjunta de la intervención, ¿no? En materia de herramientas, pues bueno, el uso de las herramientas más como ayuda profesional en la intervención posterior y no como una herramienta de baremación, ¿no? Esa es otra de los aprendizajes que podemos extraer de todo este proceso de experimentación. Y, bueno, sabemos la dificultad de la creación de herramientas y más de herramientas compartidas entre diferentes sistemas, pero la necesidad de economizar, ¿no?, las herramientas empleadas y ir quizá reduciendo el número de herramientas utilizadas a largo plazo y poner herramientas que sean más ágiles, ¿no?, en las intervenciones con las personas, ¿no?, y que sean más adecuadas a esa nueva mirada o a esa nueva forma de intervenir con las personas. Sabemos que es una dificultad añadida, poner de acuerdo a diferentes sistemas, abandonar sistemas o herramientas que venimos utilizando para utilizar herramientas nuevas, siempre es complejo, pero es otra de las cuestiones que hemos podido obtener de este pilotaje, ¿no? En cuanto a la planificación y la intervención, pues lo que se demuestra es la mayor eficiencia en las intervenciones, ¿no? Es más eficiente una única intervención con 2 sistemas funcionando a la vez que una intervención de un sistema y luego otra intervención de otro sistema, ¿no? Ganamos en eficiencia cuando esa intervención es conjunta. Y, por otro lado, es más eficaz, es más eficiente y es más eficaz esas intervenciones. La experimentación también nos ha permitido llevar a la práctica metodologías de acompañamiento que tengan en cuenta o que contemplen otros aspectos, ¿no?, o aspectos más amplios, como puede ser el ámbito instrumental, el emocional, el relacional, el educativo, es decir, un acompañamiento mucho más amplio. Y otra de las grandes fortalezas de la experimentación, pues ha sido esa posibilidad, ¿no?, que hablaba Garbiñe, de
adaptación y flexibilidad de los recursos, incluso de que surjan nuevos recursos que no existían, ¿no? Nos ha dado flexibilidad a la hora de poder utilizar los recursos existentes e incluso la posibilidad de que surgieran o de identificar nuevos recursos a crear, ¿no? Creación de nuevos tipos de recursos. Y voy a pasar un poco a lo que digamos que es un poco la puesta en largo de hoy, que es los resultados de la evaluación, ¿no? Es la primera vez que presentamos los resultados, tanto cuantitativos, de impacto finales de nuestra, o sea, principalmente cuantitativos de la experimentación, ¿no? Ahí podéis ver la media, ya veis que en colores rojos, están en diferentes colores, el inicio y al final del proceso. En rojo tenemos lo que son las barreras, las limitaciones en naranja, aquello que hay que estar pendiente de ello y las fortalezas, ¿no? Lo que somos capaces de ver en ese gráfico es que hemos reducido incluso hasta un 50% el número de barreras de acceso al empleo. Es decir, que hemos sido muy eficaces en la reducción de las barreras al empleo. Quizá un poco menos en la reducción de las limitaciones al empleo, pero hay que tener en cuenta que quizás que el que ha desaparecido como barrera ha pasado a ser una limitación. Entonces, ¿somos menos eficaces? Bueno, relativamente. Lo que quizá hemos pasado de una situación que era peor a una mejor, pero no hemos terminado de eliminar esa barrera, pero bueno, hemos mejorado su situación. Y lo mismo pasa, ¿no? Al final eso es incremental. Lo que pasa de ser una limitación a algo a vigilar, pues ya veis que parece que subimos, pero bueno, subes porque quizás eso que era una barrera o eso que era una limitación ha pasado a ser algo a tener en cuenta, y lo mismo en las fortalezas se ve como aumenta claramente, ¿no? Pero a tener en cuenta que al final, bueno, el ser menos eficaces en las limitaciones tiene que ver con que muchas de esas barreras pasan a ser limitaciones. Datos importantes. Un 73% de las personas, es decir, casi 3 de cada 4, han visto reducido su número de barreras o limitaciones. Casi 3 de cada 4. Eso creo que es ser eficaces, ¿no? Conseguir que casi el 75% de las personas mejoren su situación de cara al empleo, creo que es un éxito a poner en valor. Y hemos pasado de tener una media de 7,2 barreras o limitaciones en el acceso al empleo a que eso baje a un 4,7. También un claro mensaje de éxito de estos proyectos, en los que además muchos de los que estáis aquí habéis participado, ¿no? Y que todavía no habíamos hecho la evolución de cuál había sido el resultado, y que creo que es un reconocimiento al trabajo que se ha realizado durante estos últimos 3 años, ¿no? Los datos cuantitativos nos dicen que esto ha funcionado, y que hay que ponerlo en valor. Aquí nos fijamos un poco en los diferentes ámbitos, ¿vale? Más complejo de entender también. Voy a intentar resumirlo un poco. Ya veis que tenemos en lo que son los grises, ¿no? Prestakuntza, experiencia, gaitasuna, bilaketa, ámbitos profesionales, en colores, ámbitos sociopersonales. Cómo esa distribución de limitaciones y barreras estaban distribuidas en los diferentes ámbitos. ¿Qué se observa ahí claramente? Por ejemplo, en el primer bloque, ¿no? En las barreras, somos muy eficaces, y lo vamos a ver de uno en uno. Bueno, perdón, me he saltado, iba a ir a otro, ¿no? En gaitasuna, ¿no? En lo que son la reducción de barreras y limitaciones profesionales, perdón, somos muy efectivos, un poco menos en las barreras y limitaciones personales. En las profesionales estamos alrededor de un 37% de reducción de barreras, un 32% en las personales. Si hablamos de casos concretos dentro de la reducción de las barreras profesionales, pues en las que hemos sido menos eficaces es en el desempeño. La razón, pues no tenemos una razón que podamos decir que estamos completamente seguros que es esa, es casi más especulativo, pero es cierto que el desempeño requiere normalmente procesos muy amplios, ¿no? La capacitación profesional de las personas no es un proceso que se haga de hoy para mañana, no es un proceso que igual ni siquiera en estos 18 meses puedes llegar a reducirlo de gran manera. Entonces, hemos sido menos eficaces en la reducción de ese ámbito en concreto, del desempeño profesional, respecto a otros de los ámbitos profesionales.
Nos pasa un poco también lo mismo en la salud, ¿no? La salud es un proceso que requiere un acompañamiento a lo largo de mucho tiempo, que incluso a veces, sin estar, sobreviene durante el proceso de intervención y que en muchos casos hay que asumir que se trata de una realidad con la que convivir, ¿no? Quizá nunca podamos llegar a eliminar esa barrera o esa limitación y hay que convivir con ella, reducirla en la medida de lo posible, pero hay que convivir con ella porque quizá no sea algo que de lo que pueda desaparecer, ¿no? Así como hay ámbitos que pueden llegar a desaparecer como barrera o como limitación, la salud en algunos casos pues no permite esa intervención tan eficaz que haga que desaparezca. Y en el ámbito también personal, bueno, pues somos bastante más sensibles a la intervención en la parte de los entornos vitales seguros, en la parte, ahí hablamos material, realmente cuando hablamos de temas materiales engloba tanto un tema de carencia de ingresos como de vivienda. Somos mucho más eficaces en la parte de ingresos. Tenemos, como nos decía Miguel Ángel, una de las mejores rentas o la mejor renta de garantía del Estado. Entonces, ahí somos más eficaces en la disminución de la parte de ingresos y somos un poquito menos eficaces en la parte de vivienda. Y en la parte de apoyos, pues que no somos tampoco tan eficaces, bueno, tiene un pequeño matiz, ¿no? Que al final sí que somos más eficaces cuando las necesidades de apoyo son más grandes, es decir, situaciones de aislamiento, las situaciones más fuertes de falta de apoyos, somos más capaces de incidir en ellas y mejorar la situación. Si abordamos un poco los resultados en una clave un poco más como me dice Ander, binaria, ¿no? Desempleo, vemos que también hemos sido muy eficaces, ¿no? Hemos pasado gente que estaba ocupada al principio, 48 personas a 225, o personas que estaban desocupadas de 229 a 84. Eso es que un 72,8% del total de las personas con autorización para desempeñar un empleo, con autorización administrativa para desempeñar un empleo, ha accedido de manera bien puntual, bien permanente a un empleo, ¿no? Eso también creo que es ser eficaces y hay que ponerlo en valor. Y aquellos que estaban sin permiso de trabajo en estos procesos, pues hemos pasado de 82 personas a 50, ¿no? Casi un 40% de esas personas han conseguido regularizar su situación y, por lo tanto, también están más cerca de poder acceder a un empleo. Y aquí intentamos cruzar un poco las dos aproximaciones, ¿no? El número de barreras, limitaciones con eso más binario de ocupado-desocupado. En el fondo encontramos que la razón de encontrar personas, ¿no? Que en las personas que ya tenían un empleo tenían una media de 6,3 barreras o limitaciones al inicio y hemos conseguido bajarlas a 3,3. En aquellos que estaban sin empleo la reducción ha sido un poco menor, de 6,8 a 6, y en aquellas sin permiso de trabajo hemos pasado de 8,3 a 7,8. Por tanto, en todos los casos hemos conseguido mejorar su empleabilidad. Creemos que es un proyecto que ha funcionado, que funciona y que permite acercarnos a la empleabilidad, ¿no? Que al final quienes acceden al mercado de trabajo también reducen en mayor medida las barreras que aquellos que no acceden, ¿no? Entonces, creo que estos resultados es un buen cierre a la intervención, ¿no? No deja de apoyar o de refrendar esa visión multidimensional, ese acompañamiento multidimensional de la empleabilidad que exponíamos al principio, contribuye a mejorar la situación de las personas frente al empleo, ¿no? Con lo cual hemos expuesto, ¿no? Desde un marco teórico, con todo lo que costó, mucho tiempo de marco teórico, que se ha ido repensando, reformulando a través de los aprendizajes obtenidos, hemos acabado que a través de la práctica unos resultados que nos llevan a evidenciar que efectivamente lo que creemos es que este es el camino, ¿vale? Y aquí lo dejo. Eskerrik asko. Muchas gracias, Álvaro. Si no te importa, vamos a escuchar las experiencias concretas y luego si hay alguna pregunta, como vamos a abrir, sí, con una sonrisa se le puede echar a todo el mundo.